Me llamo Manuel Moreno Bermudo. Tengo 88 años. Localidad en Villaviciosa. Pues con 40 años por ahí. Porque no tenía escopeta y estaba siempre trabajando. La casa, yo compré la primera escopeta cuando estaba de pastor en La Reina. Estaba de pastor y compré un remito, me costó 600 pesetas por ahí. Y eso, y los cartuchos los tenía que comprar porque no alcanzaba la cosa a 10, a 14 y tiros, o sea, cartuchos. Compré el remito ese y eso que estaba desajustado y pegaba el tiro y salía llamas por todos lados. Y cazábamos con los cepos y los lazos, poníamos las dos cosas. Pues cazaba conejos, perdices, las perdices con la trampa esa, para cogerlos vivos, para bajar agua y eso. ¿No? Cuando iba a desconejar, pues se lo llevaban los mismos dueños. Me daban un tanto por conejo y medio sueldo. Tenía que, pues empezamos en los boquerones. Empezamos ahí en el chaparral ese, todo eso hasta llegar a la pastelera, todo eso de la pastelera. Pues estuvimos en la cañada La Zorra también, donde íbamos dándole vuelta a la finca, donde más conejos había. Porque antes había mucho, y donde quiera llenaba el dolor. Yo me ha gustado siempre la caza mucho. Y ahora, como no hay donde cazar, que antes no había cotos ni nada, que desde aquí salíamos a cazar y llegábamos a Nueva Serrano, todas las solanas esas del Cerro de la Balancina y todo eso para allá, hasta Nueva Serrano. Y luego nos venimos para la piña, que estaba todo lleno de piña, por ahí volateando. Pues unos días más, otros días menos, cuando más, 20, pues 20 y tantos, entre liebres y lo peor es que matara a lo primero un par de liebres y se llenaba el dolor enseguida y tenía que ir cargado todos los días con la caza. Dice había muchas y conejos también había muchísimos. Caza mayor había muy poca, ni muy poco varados y un poco jabalines entonces. Claro, había mucho monte y muy poca caza. En coto ninguno, como no había coto, pues todo era nuestro para cazar. Ni había coto, ni había alambrada, o sea, salía a cazar y nada, no te molestaban a nadie. Ahora tenía que ir bien preparado de la licencia y todos los permisos de armas y todo. Pues no, era todo. Unos días salíamos para un lado, otros días para otro. Cuando salíamos para este lado, yo cazaba mucho con Andrés Chacón, ¿sabes? Que empecé yo a cazar con él. Y era mi compañero de caza. Él mataba muchas veces 20 y yo 2 o 3, y con el remito. Y así nos íbamos. Yo le decía, muchas veces le decía, mañana no salgo yo porque, hombre, matas tú toda la caza y luego la caza pues la partíamos. Y, o sea, para donde quiera que salía, pues no había costo ninguno. Y claro, los dueños de la finca pues no te llamaban la atención ninguno. Y con perros, he tenido siempre muy buenos perros. Con el huevo, mira, bueno, íbamos a cazar que tenía muy buenos perros también. Ni me gustaba el pájaro y por última pues me apetía con el pájaro porque no había caza ninguna. Ayudándole a la chimenea, Manolo Chimenea, iba todos los años a ayudarle a poner las armadas y a echarle de comer las reses, todo eso, sí. Yo he ido a muchos sitios antes de ayudarle a eso. En las monedas tuve también yo, allí estábamos ahí, como a todos, como la pareja, guardando la finca. Los catalanes pagaban ellos el costo y nosotros ponemos los perros. Y luego eso, pues a la casa nos la traíamos nosotros, no querían cazar tampoco.
Ese Juan Moyano, ¿sabes? Y era Sebastián La Revilla, otro se llamaba Fernando. Y claro, pues cazando ahí en la veguilla, en todo eso, pues una vez maté yo un cochino, había pegado 5 tiros, llevaba 2 perdices, 2 conejos y un cochino abolí. Y sale el Moyano así a mí y dice, ¿qué pasa? Que va a dejar la montaña hecha un asco. Yo tiraba muy bien, ¿eh? Bien. Con la canana no, tuve que reponer la canana. 40 conejos. Maté una vez de desecho, sin perro. ¿Sabes? Le pegaba el tiro a uno y los otros se quedaban sentados de culo. Oh, y así. 3 una vez de un tiro. 3. Fui a coger 2 que sabía que lo habían matado y había otro más. Llenaba el turrón, le cogía 20 conejos al turrón y toda la canana llena de... no podían ni andar con los conejos colgados. Pues una vez a pedrar, a ver, y otras veces cuando los cogía con los brazos, pues cogía y a pedrar, a ver, no llevaba copeta o con las hachas. Las hachas le daba también. Ahí en el Penilla sacamos un permiso para quitar alimañas y todo, y lo concedían, zorros y todas las clases de Alemania. Y caían más marranos que en los lados, caían mucho. No pagaban nada, ahí en el Penilla no pagaban nada. En otros sitios sí, cogía, cuando estaba desconeando, cogía las piezas y las tenía que sollar para presentar los pies y eso. Ya ves tú sollando un zorro, ¿sabes? Y eso, al canito le vendí yo unas pocas de pieles de ahí del Penilla y vine a vendérselas y dije, toma, y me dio como una limosna, y toma, y para convidarme, yo no sueño ni una más. Pues ya lo he dicho, con Andrés Chacó, Manolo Morales, era otro que había muerto ya, Antonio el Cocho, Rafaelito el Huevo, todos esos eran los compañeros que Juanillo de la Madre Victoria, era otro. ¿No? Todos los cuadrados otro que se fue no me acuerdo ahora cómo es, José Pato. Ese era de los que mejor le daba, le pegaba el tiro a los palos. Esto pues se llevaban el bicho seco para que se enredaran en algún lado. Esto por los conejos y los zorros y todos los bichos que pisara ahí. Y esto pues si viene algún marrano y mete la cabeza. ¿No? Claro, también. Los venados tienen las caras más que pelos tengo en la cabeza. En el Penilla sí. ¿Cuánto? Pues en un mes por ahí apunté en la libreta 20. Pero ya dije yo, ¿para qué voy a apuntar más? No, pero... Y algunas veces le andaría casi a eso. Eso no es más que un Una marrano. vez 3, otros marranos y algunos venados caían también. Esto es muy sencillo. Tiene que hacer un barranco, una curvación de hondo, y esto, pues, es la forma de pisan ahí, ¿sabes? Y caen al arroyo y ya se quedan enterrados ahí. Esto tienes que ponerlo con la tierra, Sí. y taparlo un poquillo, ponerle unas piedras aquí para que no presione. No, lo que pisara ahí. Pero esto se ponía mayormente para eso, para coger perdigones. Esto es para los conejos. Yo pues ataba una jara y no había monte, pues un pedacillo de rastra luego lo ataba aquí
y lo ponía en la vereda de los conejos. Claro, Una rastra, un pedacillo de monte, de una rastra que le dicen, claro, para que se atrapara. Claro, cuando pones en un sitio que no hay monte, pues tienes que atarlo donde sea. Cortaba un palito y luego lo ponía así. Esto va torciendo así, Sí. ¿verdad? Dándole vuelta al palito para que aprendáis. ¿Y eso para qué? ¿Eso para qué era? Para el lazo, ¿Pero con eso que se pillaba? ¿Marrano, venado o qué? esto conejos y liebre y todas esas cosas. ¿Los perdigones no se podían pillar con Los eso? perdigones. ¿Te das cuenta? Qué tarde me vaya a dar. Ahora, aquí, parece que está esto más enredado. Ya está el lazo hecho. Así es como hacía antiguamente los lazos. Claro. ¿Eh? ¿Me das cuenta? ¿A qué altura se ponía eso más o menos del suelo? A 4 dedos. ¿Y para los marranos? Para los marranos, un poco más, a cuarto, más cuarto por ahí. Bueno, si me lo pones a donde haya más ya, pues tienes que, si como lo alzan para arriba, pues tienes que poner llegando al suelo, a los buderos que haya. Tienes que ponerlo entonces, si son coladas en la malla, pues tienes que ponerlo llegando al suelo, para que el marrano cuando vaya al rato ya está caído. Bueno, ¿y nunca has cogido ningún marrano grande ni nada, abuelo? En el ¿Con dientes? mucho, ¿Con navaja? claro. ¿Y eso qué hacía con ellos? Pues ¿O no tiene ninguno? los colmillos, yo no lleno una bolsa de colmillos. A ver, solo he dado a que no que el ya está. Y a lo mejor algunos grandes. Uno grande, sí. Yo antes vi uno, Se llevó miren, cuando pero de 20 Vale, centímetros cuando me pasaba. operé de la cadera, pues se llevó la enfermera que veía, eran de la ñora. Venían una vez 4 que a la casa por colmillo. Sacó un bolso, venga que te lo pague, ¿cuánto es? Venga, tírate con la enfermera que tenía yo allí. Fíjate, El teó. la marranita rabona, ¿no? El Tomás, el teó. Bueno, ves tú que es albañil, ha sido albañil. Sí. A ver, pues ese estaba de albañil allí con el dueño de aquello. Con Alfonso Rojas, ¿no? José el célebre, ese y Minuto, fíjate si hace años que murió Minuto. Y el control de aquello lo llevaba esa mascota. Y Manolo dice, estoy desmeando, dice, todos los días pues, lo mismo, o sea que yo apuntaba el número de conejos que había cogido y me los bajaban así. Y dice, le da a los albañiles, le da todos los días un par de conejos, lo que ellos quieren comer, y lo apuntas tú en la libreta para pagártelo. Llegó un día y estaba, el cocinero era ese, el Tomás, el tegón ese. Y llego allí y dice, me tienes que dar 2 conejos, me ha dicho, y los que quiera. Y alrededor de la casa, pues ponía los de había muchísimos. Digo, pues ahí mismo los vamos a coger, conmigo. Llegamos, el primero, un conejo. Y vamos para adelante y me quedo mirando así, digo, y el cepo, yo veía un conejo así, en la postura del cepo. Se queda mirando y me dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Que se han llevado el cepo y digo, ya sé yo lo que ha pasado. Digo, ¿tú no ves la rastrallera para donde va del cepo? A un zarzal que había por abajo, allí estaba, el cepo con un zorro. ¿Sabes? ¿Cómo te pasa a ti que se dejara el conejo allí?
y cayó el zorro. Vaya. Porque lo llevaba en la boca el zorro y claro, a pisar, ¡pum! Y soltó el conejo y se llevó el cepo. Y se quedó Fíjate. enganchado con la rastra, Los ¿no? casos que pasan. En la casa, en la casa. Claro, muchas cosas que no quiere uno contarlas porque se creen que es mentira. Pues, así. ¿Y eso es donde lo...? Ah, sí, ¿eso es donde lo mataste a los venados? Uno tendrá, Uno tiene mi hermana y otro la prima. Belén. Cada uno tiene una. la Belén tiene uno, y los dos con 14 puntas. ¿Y eso dónde lo Entonces mataste? No había venado de arroz en grande aquí ni. No, uno en el castillo, el Ébol, y el otro allá en el Penilla. Martín. ¿Y eso que ibas cazando a conejos o algo, no? Y en el Penilla siempre que salía para arriba, para abajo, acá yo, con la escopeta y mirando los lados, siempre llevamos la escopeta también. Así que ibas andando. ¿No? Antes iba andando a todos lados, Fui ¿no? andando, estaba el nene más chico del Agustín. ¿No viste tú? Al Agustín? Sí, sí. Estaban allí. Y fui a la casa, digo, vete para arriba que he visto dos venados ahí que podemos ver. Y uno había caído en los lados. En un lado, pero partió el lazo y la rastra se la llevó. ¿No? La rastra se quedó sin lazo, a mitad del lazo lo partió. Y se fue para la solana de Manolo Reservado. Íbamos por los rastros, pues por aquí, por aquí, por los rastros. Nos llevamos dos yeguas que había allí. Nos llevamos como en octubre de la casa a penjar los carros, cada uno con una yegua. Llegamos a los altos, atamos la yegua allí y nos fuimos por los rastros del venado. Y yo tira por ahí, digo que yo voy a tirar por otro lado. Y me subo en una piedra así, los vi, como de aquí a la esquina esa, poco más. Dos venados ahí. Ese no es. Oh, tiré, el primero lo tiré al suelo y el segundo también. Con la repetidora esa. Ese es el extremo que le di a la escopeta esa. Y voy, digo, los dos han quedado. Y se endereza uno y fue a parar donde estaba la yegua atada, pero al ladito le pasó, dando sangre también, y se fue. Y el otro con 14 puntas. Nos pusimos a cargarlo en una... Aquello era para verlo grabado. Nos fuimos a cargar el venado en una yegua que era una cita. Tuvimos que arrastrar el venado a una altura, a un millar de bolos que había, a una altura como el pollo ese, y de allí lo pudimos cargar entre los hornos. Oye, capaz. Lo pudimos cargar. Pues darle muchos besos a tu padre, le digo cómo se harta de reír. Saludar aquí a todos los amigos y, ¿sabes?